Doctora, le presento, aquí están, vamos a algunos micrófonos, por favor. Hay un ruido. Pues comparto. Deme un segundito nada más para silenciar todos los micrófonos. Voy a silenciar a todos, doctora, y ahorita usted por favor lo reactiva. Ya están todos silenciados. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, se escucha, doctora. Pues bueno, chicos, para presentarles a la doctora Perla Salgado Lucambio. Ella es profesora del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nos va a dar el tema a propósito de nuestro curso central de neuroradiología, el tema de ictus cerebral. Como referencia de nosotros, doctora, pues bueno, aquí los residentes del tercer grado están llevando el curso central de neuroradio y son aproximadamente 8 o 9 más o menos, si no me equivoco. Y aparte hay más residentes que ya se unieron a la charla, porque aquí nos hemos escalonado y no todos están en servicio en el día de hoy. Entonces los chicos que están desde su casa se unieron con nosotros. Están trabajando por guardia, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, de nuestros recién egresados, pues tiene por allá a los gemelos Darío y Aramis Martínez, doctora. Muy buenos, muy buenos. Pues bueno, doctora, puede compartir pantalla, ya está habilitada para eso. Muchas gracias, le dejo el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Muchas gracias, Mario, por haberme invitado a platicar con ustedes a la neuroimagen en la enfermedad vascular oclusiva. Mi objetivo es revisar los conceptos actuales que hay en el infarto oclusivo y sus diferentes tipos en relación según los diferentes métodos de imagen que utilizamos. ¿Para qué? Para que lo apliquemos adecuadamente y se dé el tratamiento oportuno, sobre todo en el infarto hiperagudo, que es el más urgente, ¿no? Para que no haya mayor deterioro en el paciente. ¿Qué usamos? La tomografía computada de entrada como estudio de urgencias, que se puede hacer la IGEOTAC y ya ahora se está agregando la PERFUTAC. Y la resonancia magnética. En el EBC hiperagudo, pues usamos difusión, perfusión principalmente. También muchos pacientes llegan a angiografía convencional, sobre todo si se va a hacer un rescate de ese paciente. Medicina nuclear es muy raro, ya son infartos de otro tipo que se use, y se puede usar doble carotidio, que ese generalmente lo hacen cuando el paciente de screening, no es en el momento agudo. ¿Para qué nos sirve la tomografía computada? Pues es un estudio de exclusión para ver si hay hemorragia, es hemorrágico o es oclusivo el infarto o no hay nada. Pero la clínica es lo importante, no se les olvide siempre relacionarlo con eso. A ver si hay criterios de refusión y bueno, vamos a ver si se utiliza o no material de contraste. Generalmente, solo si se hace angioTAC, sí lo usamos. En un alto porcentaje puede ser normal, más si es agudo, nos da el tamaño y el territorio en donde está ese infarto. Si hay o no transformación hemorrágica, que en la primera semana es importante, es un riesgo, o si no es un infarto y es otro tipo de lesión, por ejemplo, un tumor que sangró. Yo ya vi una esclerosis múltiple, 2 esclerosis múltiples he visto que ha empezado súbitamente, entonces hay que tener cuidado. Y pues descartar si es una hemorragia subaracnoidea o parenquimatoso en el infarto hemorrágico. ¿Qué vamos a ver las primeras horas, de 3 a 6 horas aproximadamente? Pues un alto porcentaje es normal. Otro es que generalmente no se ve tanto la arteria hiperdensa. Tengan cuidado porque los pacientes diabéticos, hipertensos, grandes, con insuficiencia renal, puede verse hipertensa las dos arterias. Entonces siempre si checa el cuadro clínico. La hipodensidad del núcleo lenticular, que siempre hay que compararlo con el otro lado, normalmente se ve un triangulito blanquito, tenue, que aquí se pierde.
Y pues que esto es lo más difícil, sobre todo si trabajamos en equipos de bajo, no de 64 cortes, sino de 2 o 6 cortes, el signo de la cinta insular, donde hay pérdida o borramiento, por ejemplo en este, pues es difícil distinguirlo del otro lado, ¿no? Pero en los equipos de alta resolución se va a ver mucho mejor. Aquí, por ejemplo, se ve mucho mejor una pérdida de la relación sustancia gris, sustancia blanca. Por eso es importante el cuadro clínico, eso es lo mejor, lo más ustedes que estos pacientes son los que llegan generalmente en la guardia, ¿no? Entonces, otra vez, arteria hiperdensa, pérdida del núcleo, globo pálido, y pérdida que se va a ver mucho mejor en la resonancia. Vean, aquí es difícil, si no nos dicen el cuadro clínico, pues prácticamente la podemos dar como normal, no se ve mucho esta pérdida en los ganglios basales, por eso es importante el cuadro clínico. De 1 a 3 días, pues ya va a salir la hipodensidad, que puede ser desde las 10 horas, que va a ser tenue y cada vez se va haciendo más hipointenso en territorio vascular en forma de cuña. Y a los primeros tiempos no va a ir con efecto de masa, no hay mucho edema vasogénico, el edema es citotóxico. Y ya para los 14 días, pues ya va con efecto de masa, como en este infarto, que vean cómo está desplazando y produciendo hernia del cíngulo. Aquí prácticamente se infartó cerebral anterior y cerebral medio. Recuerden que en estos días puede hacerse hemorrágica nuestra lesión o puede haber hemorragia. Hay que tener cuidado con donde el paciente tiene un escalón clínicamente. Entonces les decía, si tienen la opción, desde los 16 cortes o hagan angiotac, que podemos ver el polígono de Willis, cerebrales medias, cerebrales posteriores, a veces hay o no comunicantes, comunicante anterior, y podemos hacer carótidas, ¿no? Y ver si estas carótidas están limpias o si están acompañadas de placas de ateroma, y aquí hay que ver si estas placas de ateroma obstruyen o no la luz de la carótida. Diferentes ejemplos de 3D de la angiotomografía, que no solo se ve el cráneo, no solo vemos las carótidas, puede hacerse los vasos desde su origen, las carótidas y las arterias vertebrales. Y pues esto se ve bonito, pero realmente siempre tenemos que quitar las estructuras sucias para que se vea mejor el vaso. Así lo ideal es tener estas tres, ¿no? La parénquima, la angio pegada al parénquima cerebral y el angio 3D, donde se ve la oclusión. Ya se está empezando a usar la Perfutac, donde, al igual que en la resonancia magnética, es donde tenemos más experiencia, pues está la técnica de volumen y está la técnica de TTP, que es igual a la de MTT, la que ve la penumbra, el MTT en la resonancia. Así, en teoría, en equipos, pues mientras más rápido, mientras más detectores más rápido va a ser, pues aproximadamente aquí le ponen que se tarda aproximadamente como 12 minutos, pero se da la perfusión, que todavía está en investigación. Todavía no sustituye a la de resonancia. Hay un nuevo signo que el doctor Javier Romero en el Mass General, junto con el doctor Rojas, están estudiando. Si uno ve en el simple este puntito que es un coágulo, que generalmente se ve en las cisuras de Silvio, hay que tener cuidado porque ese paciente puede sangrar o puede que se vuelva hemorrágico el infarto. Entonces siempre busquen este puntito, sobre todo en los cortes simples, porque aquí puede ser un volumen parcial de la carótida, que ahí es donde sale hacia la ínsula. En la resonancia vemos al principio un edema muy tenue con obliteración de los pesos subaracnoideos, siempre hay que compararlo con el otro lado, pero con la clínica. Al de 12 a 24 horas, perdón, si ya se empieza a ver la hiperintensidad, tanto en el FLAIR como en el T2, pero sin efecto de masa, y puede haber un reforzamiento con el contraste de la dura. Con el tiempo de 1 a 3 días, que recuerden, aquí se puede volver hemorrágico, pues ya empieza a haber edema y efecto de masa.
y se va a ver más hipointenso. Y pues ya a partir de los 5 días a la primera semana se puede reforzar, donde más tardíamente se refuerza mucho más y vean, se puede empezar a volver hemorrágico. Y pues aquí en las 1 o 2 semanas va a tender a disminuir el edema. Y pues ya crónicamente lo que hemos visto, áreas de encefalomalacia, se ve igual que el atomo, con crecimiento ventricular o de los espacios subaracnoideos porque produce retracción esa lesión. Un ejemplo, entró con un infarto de cerebral posterior, miren cómo tiene poco efecto de masa, hipointensidad tenue, y a los 3 días tuvo un escalón este paciente y bueno, se ve que hubo una hemorragia. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. O este paciente que tenía un infarto de cerebral media extenso y que además luego sangró, y vean como hay sangrado intraventricular, pero como ya el parénquima empezó a cambiar, ya se ve con edema, vean, y con obliteración prácticamente de las cisternas de la base, y vean cómo se distorsionó el tallo, ¿no? Este paciente pues llegó a estar en muerte cerebral. También hay la angioresonancia, que antes se utilizaba mucho, que ahora lo ha venido a sustituir la angiotac, donde pues en el polígono de Willis vemos la oclusión, sobre todo cerebral media, o podemos ver en carótidas la oclusión, esta es muy importante, o la oclusión total, ¿no? Y pues lo podemos correlacionar con la perfusión, como vamos a ver. Recuerden que en la angioresonancia tenemos 2D en el cuello, que se reconstruye corte por corte y que nos da un volumen muy grande, que por eso lo hacemos en el cuello, y hacemos el 3D, que se ve mucho mejor, pero que este generalmente nos da volúmenes pequeños y no podemos, por ejemplo, si nosotros hiciéramos 3D en el cuello, pues saldría nomás este pedacito, no podríamos hacer todo. Entonces, 3D volumen en el cráneo, 2D en cuello. Y puede ser top, tiempo de vuelo, o puede ser fase contraste. Aquí, lo importante de la fase contraste es que en el 2D nos da una sola imagen, pero dura segundos y podemos ver rápidamente cómo está todo el territorio. Sobre todo en esta coronal podemos hacer para ver B3, B4, que muchas veces no se va a ver. B4 es cuando está entrando a la basilar, muchas veces no lo vemos en la 3D. Y ya con contraste, que me imagino que ustedes usan mucho, es la técnica de Trix, ¿no? Que es para ver aorta, para ver carótidas desde su nacimiento. No se les olvide que también hay angioresonancia venosa y que muchos infartos pueden ser de este origen, sobre todo en niños deshidratados. Vean, este es un Trix, vean, puede haber volúmenes grandes, el inconveniente es que tiene que ser, usa material de contraste y que bueno, se ensucia un poco la imagen. ¿Por qué le llaman carótidas? Pues salió de estas estructuras que eran columnas y que se llamaban cariátides en Grecia. Entonces, por eso le pusieron carótidas, que aquí pues no tanto soportan el cráneo, sino realmente son soporte de la vida, porque sin carótidas pues está difícil que viva el paciente. ¿Cómo funciona esto? Pues vemos que los vasos son siempre hipointensos en todas las técnicas debido a que es flujo constante de protones, y entonces lo que va a pasar es que al paso de estas estructuras sanguíneas y del parénquima se van a dar más radiofrecuencias. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a saturar el parénquima adyacente y va a resaltar las estructuras vasculares porque estas, pues como siguen caminando, no se borran. Y luego nuestra máquina nos las va a proyectar esas imágenes en varias dimensiones y le podemos estar dando la vuelta a las carótidas y verlas casi completamente en todo su contorno. Lo ideal es que siempre lo vean, igual la tomografía se acostumbren
hacer cortes de derecha a izquierda, porque luego yo veo que los técnicos hacen cortes de todos lados, oblicuos, todo eso, y a veces se pierde, y sobre todo el que se pierde es el clínico. Entonces, si pueden, háganlo en orden, como lo demuestra la resonancia, también hacer así la angiotac, es una sugerencia. El único inconveniente en angioresonancia es que el flujo lento que va en las paredes, que va mucho más despacio que el flujo sanguíneo central, pues también se borra y pues se va a exagerar la señal y se va a perder. Entonces, si vemos extremo proximal y extremo distal, quiere decir que sí hay flujo, que está muy comprometido, un 90% o más, y que pues no lo vamos a ver en la angioresonancia, porque el inconveniente del 2 de TOF es que los vasos que tantito se acuestan, pues se borra por ese flujo laminar y porque queda paralelo a las radiofrecuencias. Vean cómo aquí otra vez donde se borra eso. Y pues las placas casi no se van a ver en la resonancia, pero se puede hacer esto. Como es muy laborioso, se ha dejado pendiente de ir dentro de la arteria y ver esas placas, ¿no? Hay otros métodos más fáciles y ahora va a salir una nueva técnica que están usando de alta resolución donde se ve la placa de ateroma, si sangra o no sangra y si va disminuyendo la luz, como ven en este paciente. Esta es la luz de la arteria y esta es la placa en un T1 de alta resolución. Ya en neuro se empieza a hacer, sobre todo las personas que hacen terapia endovascular. Y pues puede ir con cambios inflamatorios que, bueno, aquí tendremos que poner contraste para poder demostrar esas placas. Aquí están, que lo han comparado con el PET. Pero es muy laborioso hacer esto. ¿Cómo vamos a ver? En general, en las técnicas convencionales de Cuespin, pues vamos a ver que la arteria, en lugar de verse hipointensa, ahora se va a ver isointensa o hiperintensa en T1, T2 o en flash. Quiere decir que aquí está ocluida. Recuerden, estas son las imágenes axiales de reconstrucción, que sale la angioresonancia, y aquí es al revés. El flujo va a ser blanco y cuando hay falta de él, pues se va a ver isointenso, o se va a perder. ¿Esto para qué nos sirve? Sobre todo para ver placas de carótidas, también en la angiotac, para ir a confirmar si hay o no placa de carótida. Un ejemplo de para qué nos sirve la angioresonancia: el paciente llegó con una oclusión, un EVC hiperagudo, se veía muy bien en las técnicas convencionales. En la difusión tenía una pequeña lesión retroinsular, perfusión normal, pero le vamos haciendo la angioresonancia y vean, faltaba algo, se veía muy tenue. Vean el AP, no había carótidas, lo que se confirmó en la angiografía. Tenía muy buena red colateral, muy buenas comunicantes que llenaban las cerebrales medias a través de las comunicantes y de la red colateral que tenía este paciente. O sea, prácticamente estaba viviendo de la arteria basilar. Aquí tenía una gran placa en el lado izquierdo que, bueno, tuvo que operarse para que tuviera mejor flujo. Pasando a las técnicas funcionales, pues la difusión, la que llegó para quedarse, que ve el movimiento de los protones extracelulares y que normalmente ven para todos lados, y si hay algo que los obstruya, como detritus de tumor, como muchas células, como estas células que por el citotóxico se hinchan, pues van a producir éstasis de estos protones y van a dar una señal que se va a ver hiperintensa en la imagen de difusión, que esta es. Recuerden que además de la imagen de difusión va a tener el ADC, que esto ya se hace en la máquina, no lo saca directamente. Y ¿cómo se va a ver? Sobre todo esto ha sido muy útil en la etapa hiperaguda, en las primeras 6 horas del infarto, donde prácticamente está normal la resonancia convencional, y desde tomo, resonancia y sale hasta la difusión. Vean
prácticamente normal este paciente, pero tenía clínica de BCR, un paciente grande ya con lesiones hiperintensas periventriculares, múltiples lesiones en el FLER, isquémicas, y vean cómo tiene su lesión muy tenue en infarto de la cerebral media y cómo tenía una placa muy grande en la carótida. Aquí tenemos otro paciente, vean, prácticamente si nosotros vemos esto, pues vemos múltiples lesiones y hasta que vimos esta lesión tenue, pues nos vamos y sí vemos que más de 6 horas ya empieza a ver en el FLER alguna imagen hiperintensa de esa lesión, pero prácticamente si no tuviéramos cuadro clínico esto, lo damos como cambios estructurales y ya. Siempre hay la curiosidad de cuánto tarda en desaparecer en la difusión la imagen hiperintensa y en este artículo demostraron que aproximadamente 57 días. Pero bueno, se va haciendo más tensa y más heterogénea. Pero aquí que le hicieron un tratamiento de tromboplastía, el paciente, este es el doctor Gilberto, el más general, pues vean cómo a las 24 horas había importante edema y cómo a los 17 días prácticamente disminuyó esa hiperintensidad. Infartos antiguos, pues área de encefalomalacia, va a ser al revés, aquí va a ser hipointensa en la difusión, hiperintensa en el ADC. A veces hay pacientes que despiertan con un infarto y entonces antes ya no entraban esos pacientes a hacerles el rescate endovascular porque pues que sabe cuántas horas tenían, pero ya se demostró que el FLER a partir de las 6 horas, aquí bueno están los pacientes, empieza a haber lesión. Aquí este paciente tenía menos de 6 horas, tenía 1 hora y media, este paciente ya tenía más de 6 horas y vean cómo ya el FLER empieza a encontrarse afectado. Entonces, si un paciente amanece con la hemiplegia, pues hay que hacerles el FLER, agregarles y ver si es negativo, vas a hacerle trombolisis. Si es positivo, pues ya se valora si se hace o no, porque cada paciente es individual. Hay que hacer diagnóstico diferencial con aquellos infartos que producen émbolos de diferentes territorios. Hay émbolos sépticos también, como en este paciente, y también una coagulación intravascular diseminada nos puede demostrar muchas hiperintensidades en el FLER. Entonces aquí es importante siempre los antecedentes clínicos y los datos. O estas lesiones que parecen que fueran infartos, pero que no son, como esta hipoglicemia prolongada. Vean cómo hay una hiperintensidad en los núcleos grises de la base, vean, y se va al núcleo caudado, al cuerpo del núcleo caudado y a su cabeza y está afectando desde basal los hipocampos. Entonces, siempre se ha dicho, si llega un paciente con pérdida de la conciencia y urgencia, lo primero que hay que hacer antes de hacer un ataque, hay que hacerle un destrostix o una glucosa, porque la mayor causa de llegar inconsciente es una diabetes descompensada. Aquí esta paciente llegó con imágenes hiperintensas, simétricas, occipitales, vean cómo se ven mejor en la difusión. Había tenido un bebé y pues se diagnosticó un PRES y se le tomó lo clásico del PRES, que se le toma sobre todo a estas pacientes 2 semanas más tarde y prácticamente ya no tiene hallazgos de imagen y clínicamente mejoran mucho. Con respecto a la perfusión, pues va a ver si perfunde o no el parénquima, pero a nivel de los capilares. Aquí recuerden que es perfusión en T2 porque ya se está empezando a hacer perfusión en T1. Recuerden que las unidades son mililitros por gramos por minuto. El flujo sanguíneo en la sustancia gris siempre va a ser mayor, por eso se ve de color rojo, va a ser muy vascularizado y en cambio la sustancia blanca pues va a ser de color azul. Más o menos este es el flujo sanguíneo.
que sería 50 mililitros. Si baja de esto, pues ya hay un problema vascular. Y hay daño cerebral si ese flujo baja más de 15. Recuerden, 50 es el normal, teniendo las dos, que siempre la sustancia gris va a ser mucho mayor. Y un daño irreversible es cuando llegamos de 6 a 10 mililitros, que es cuando ya hace la lesión, que ya las vemos, aquellas lesiones que ya en un antiguo que se hacen encefalomalacia. Y la penumbra es que va a haber un flujo entre 10 y 20. Entonces aquí es lo que hay que ir a salvar, este flujo. Entonces, menor de 50, 10 y 20 penumbra. La perfusión, recuerden que se pone contraste, se deja pasar unos segundos y cuando llega ese contraste a los capilares va a tirar la señal, se va a ver hipointensa la imagen. Esto se va a medir por algoritmos y nos va a dar 3 imágenes. La imagen de volumen, que es la de default, que siempre nos da. El MTT, que es cuando el contraste llega a los capilares. Y de estas dos sale la de flujo, que esto prácticamente no se usa más que en trabajos de investigación. ¿Para qué nos sirve? Pues tenemos que ver aquí, cambia el color, normalmente es rojo y cuando hay un infarto pues se va a ver azul y vemos en la curva, aquí sí hay perfusión, aquí está plano, quiere decir que no hay perfusión. Y lo correlacionamos generalmente con la difusión, hay que hacer siempre las dos. Vean aquí, esta es la imagen de volumen, que está el defecto llenado, y este es el MTT, donde está mucho más grande que el volumen. Entonces, cuando el MTT da la penumbra y este es más grande que el volumen, es cuando hay que ir a rescatar a ese paciente, si está en las primeras horas de su infarto. Entonces, si la difusión es menor que la penumbra, esto nos está diciendo ya el tejido muerto. Aquí nos está diciendo que hay penumbra, el tejido que se está muriendo, que era de 10 a 20 mililitros por minuto. Entonces, hay que ir a rescatar eso. Cuando ya es del mismo tamaño, pues realmente pues no se le hace nada al paciente. Vean, este paciente tiene un infarto antiguo que ya se ve hiper en el ADC y tiene uno nuevo que se ve hiper en la difusión, hipo en el ADC, o sea, se invierte la imagen. Vean un paciente que prácticamente no se ve, el clásico paciente con muchas lesiones, hipertenso, diabético, con infartos ya previos, lesiones por desmielinización y pues con un infarto nuevo. Que vean en la perfusión, como aquí se ve rojo, rojo, pero realmente pues sí, aquí ha de haber congestión, pero pues aquí está el infarto. Otro paciente con un infarto muy extenso que en la perfusión se ve al revés, se ve más chica la perfusión. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay una buena red colateral. En una forma indirecta vemos que a ese paciente le va a ir bien dentro de todo por la red colateral. Otro paciente, vean, aquí hay un infarto tanto de cerebral anterior como cerebral media, extenso, la carótida se tapó, pero no es completo, no llega hasta acá. Y como en la perfusión se ve mucho menos ese infarto por la red colateral que existe, que es muy buena. Y recuerden que también va a haber la spin level, que magnetiza los protones sin necesidad de contraste, con una antena especial, con agua, damos muchas radiofrecuencias y prácticamente hacer como la perfusión, pero no hay contraste y nos va a dar esta señal. Esto va a ser muy útil porque se va a poder repetir en el paciente varias veces o se va a poder hacer en niños, pero por ahorita para el hiperagudo no lo están haciendo porque es muy largo. Bueno, en el instituto no estamos haciendo todavía ASL, se empieza a ver. Entonces recuerden, aproximadamente dura 30 minutos el protocolo, pero depende en lo que esté el paciente, hacen la difusión, si se puede, se hace la perfusión y ya se va haciendo dependiendo cuándo llegue el paciente. La desgracia con nosotros en el DF es que el paciente
bueno, a veces le da y se espera, ¿no? A ratito voy. O con el tráfico es muy difícil que llegue tempranamente a los hospitales por el tráfico. Entonces, pero en más general, donde el doctor Gilberto, donde han, eh, pues realmente ahí es donde se hizo la difusión, donde salió y se ha estudiado mucho. Han hecho, ya llevan muchos pacientes y su protocolo es hacer tomografía. Si la tomografía con cuadro clínico sugestivo es normal, ahí lo empiezan a trombolizar si llega antes de las 3 horas o 4 horas. El neurólogo empieza a trombolizarlo intravenosamente. De ahí le hacen angiotomo y de ahí lo pasan a la resonancia. Si es positiva esa resonancia y es muy pequeñito, menos de 60 cc, pues ya se le da la terapia y ya no se hace nada. Si es más grande, pues le hacen, o es opcional, o hay tiempo, le hacen la perfusión. Y si hay una obstrucción, pues pasa a hacerle rescate y quitar ese coágulo. También ya se dieron el lujo de estudiar si eran importantes por niveles, la tomo, la resonancia, los compararon, si servían o no en el paciente en el infarto hiperagudo y se dieron cuenta que la difusión pues siempre se debe hacer, también la angiotac, la tomo, pero realmente la única que la perfutac es más lenta, no mide súper bien, a diferencia de la perfusión de resonancia, el tamaño lo exagero un poco, entonces pues quedó en nivel 3, que pues está todavía en investigación. Entonces, como les decía, ¿en qué consiste ese rescate? Pues en pasar tromboplastina, donde pues se va a destapar esa arteria. Vean, aquí está paciente. La perfusión se puede presentar también en blanco y negro, no siempre es a color. Tenía este infarto que abarcaba principalmente el cuerpo del núcleo caudado izquierdo. Tenía esta perfusión grande y pues le hicieron trombolisis el doctor Rojas y vean cómo se abrió la arteria y cómo quedó un infarto pequeño y la paciente mejoró y por lo menos no aumentó su cuadro clínico. Otro paciente que casi no tenía lesiones, muy escasas lesiones, cerebral media, derecha, vean, metiéndose un poco a la ínsula, perfusión con área grande y como aquí tenía la oclusión, le meten trombolisis y pues le abren la arteria. Hay que tener cuidado y estarla siempre checando porque esto puede tender a cerrarse otra vez y meter a los pacientes que no sean diabéticos, que no sangren, etcétera, para que no haya transformación hemorrágica y le vaya peor al paciente. Último caso, vean cómo tenía un infarto antiguo y hizo un infarto nuevo, se reinfartó el paciente, tenía oclusión y bueno, lo metieron y hay una escala que se llama NIHSS, que es una escala clínica neurológica que ve lo motor, el lenguaje, si está alerta o no el paciente y que si va mejorando o tiene que ir disminuyendo para que el paciente clínicamente se valore. Y no solo se pone tromboplastina en estos pacientes que llegan con un EBC clínico, sino también este paciente le estaban metiendo coils y tuvo una oclusión de la cerebral media, es un paciente del doctor Centeno, del doctor Lee, y pues le meten tromboplastina y cómo empiezan a abrir la arteria. Entonces es muy importante, aquí se atendió luego porque pues estaban cateterizando al paciente. Así vean, si uno le meten la tromboplastina, pues el paciente queda con muy poca secuela. En cambio, si por algo no se puede hacer el rescate vascular, no llegó a tiempo, el paciente sangró, toma anticoagulantes, lo que sea, pues esto que es muy poquito en las primeras horas, pues con el tiempo tiende a crecer y deja un gran déficit en el advenimiento del paciente.
Recuerden que ya hay esta nueva técnica que se ha agregado, también es de las que llegó para quedarse, como la difusión, la técnica de susceptibilidad magnética o de SWAM, que nos puede dar esas pequeñas microhemorragias que muchas veces tienen los pacientes, sobre todo esos pacientes diabéticos, hipertensos, insuficiencia renal, que tienen todo, ¿no? Decían en mi época que tenían un libro de Harrison, ¿no? Completo. Y pues el tensor de difusión se puede usar, pero estos yo más bien es en infartos más crónicos. Recuerden que el tensor de difusión normalmente los protones andan para todos lados y en el tensor le ponemos barreras y los vamos a obligar a caminar de un solo lado, en una dirección. Y eso es lo que se va a medir. Y pues nos da la fracción de anisotropía, donde vemos si hay uno tejido destruido, y nos puede dar la tractografía. Este paciente tenía un infarto agudo y tenía un infarto antiguo, entonces vean cómo pues se hace la tractografía para ver cómo están. Aquí está en el infarto antiguo, como no hay fibras, pero realmente esto pues es si tienen tiempo, si pueden hacerlo, pero no se hace en todos los pacientes. Y esto es muy importante, lo que le llaman el infarto maligno. Si este paciente es territorio izquierdo, se queda con afasia, con mucho edema que produce una importante compresión sobre el sistema ventricular o aún desviación del sistema del cíngulo, este paciente llegó así y fue empeorando. Vean cómo se desplazó por el edema tan importante que aumentó. Vean, se tiene que quitar el hueso y meter la cirugía y hacerle craniectomía para que esa paciente no pierda el habla. Entonces es importante ver si están ante un paciente o no, sobre todo lado izquierdo con un EBC maligno, se llama. Pues este es el futuro inmediato, que se haga una angioresonancia, una angiografía junto con resonancia a través de un detector que van subiendo, o esto sería lo ideal, una angiografía con resonancia, resoangio o angioreso, como quieran llamarle. Vean cómo cuando van a hacer la reso, pues jalan el equipo, prenden el campo, jalan donde va a meter el equipo la paciente y se hace. Y pues como conclusión tenemos que la tomografía es el estudio inicial de elección ante una enfermedad vascular cerebral para ver si es un infarto oclusivo o hemorrágico o está normal. Que hay nuevos protocolos con tomografía helicoidal, ya tenemos que hacer simple, tenemos que hacer angiotomografía, y en algunos centros están haciendo perfusión para ver la zona de penumbra. No siempre lo vemos en tomografía, entonces tenemos que hacer resonancia, o aún con tomo normal, con el infarto pequeño. Si es hiperagudo, pues tenemos que pasarle resonancia, difusión, perfusión, para ver si lo pasamos o no a rescate. Y pues la angiotomografía ha venido a sustituir a la angioresonancia y cada vez la estamos usando más, y podemos ver placas de ateroma, podemos ver si está ocluido o no el vaso, y pues aún la resonancia con la difusión y la perfusión tienen un papel importante en esta patología. Y recuerden, el stroke es tiempo, es cerebro. El stroke incapacita, mientras más tiempo pasa, más incapacidad queda el paciente y podemos limitarlo. Y ahorita tal vez ustedes que son jóvenes pues lo ven, pues eso no me va a pasar, pero bueno, tienen familia, sus abuelos, sus tíos que pueden tener esto. Entonces hay que nosotros como médicos educar a nuestros familiares para que se atiendan rápidamente y vayan a los hospitales. Desgraciadamente, por ejemplo, aquí en Cuernavaca no hay unidades de stroke. Eso lo hacen aquí aún los cardiólogos. Pero bueno, poco a poco esperemos que crezcan allá, pero ya en el instituto hay un área de stroke en México, y me imagino que también en Monterrey ya debe haber eso, ¿no? Y pues muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por compartirnos esta presentación. Me gustaría pasar en este momento, tenemos 20, más usted y yo, 20 participantes. Dar pie a las preguntas, chicos.
No creo que... Doctora, buenos días. La técnica SOAN que mencionó, ¿la ponen ya en protocolo, por ejemplo, en el instituto en la resonancia o aún se está tratando de acomodar? En hiperagudo no. Prácticamente la SOAN se hace todo, se hace sobre todo, ¿sabes dónde es importante? En demencia, porque pueden dar esos hiperintensidades y puede ser por amiloidosis. Pero prácticamente se hacen todo, pero en el hiperagudo no. O sea, realmente luego ya se completa el estudio, ya que pasa rescate vascular y todo eso, se hace luego ya una resonancia de control y ahí se haría. Ok, muchas Depende del gracias. tiempo que tengas, depende del tiempo que te dé el clínico, porque creo que este y el trauma de columna, de cervical sobre todo, son las únicas urgencias de resonancia magnética donde prácticamente sacas al paciente que tengas adentro y metes a estos pacientes. Son las únicas urgencias. Hay muchas políticas, pero estas son las reales urgencias. Ok, gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Doctora, en el caso de un ataque isquémico transitorio, le platico una experiencia que tiene que ver con la sospecha de un ataque isquémico transitorio y una resonancia magnética, pero de bajo teslaje. ¿A partir de cuánto teslaje podemos confiar en nuestras imágenes? La pregunta va en el sentido de que recientemente tuve una paciente que presentó hemiplegia izquierda. A la hora de presentarla se mete a la resonancia, pero era una de 0.3 Tesla y no se vio nada en la difusión. Se manejó de manera conservadora y a las 72 horas se hace una resonancia, pero ya no una de 1.5 y se ve que queda un pequeño infarto que toma un poco de la cápsula interna, el brazo posterior, y un poquito del tálamo. Esto se hubiera visto, obviamente, si hubiera llegado la paciente a la de 1.5. La conducta que tomó el neurólogo fue de esperar, porque como fue muy rápido la atención, se consideró que podía ser un isquémico transitorio. ¿Cuál sería la imagen que hubiéramos visto si fuera real el transitorio? ¿No habríamos visto difusión? Lo que pasa es que sí influye mucho el teslaje, pero a veces se supone que en un transitorio pues no hay lesión, o hay un puntito, hay pequeñas lesiones, no hay nada en grande, no hay un infarto arterial agudo en los transitorios, por eso le llaman ataques isquémicos transitorios. Se supone que no hay y se deja al paciente hasta que hace pero si es un infarto ya muy sugestivo, si queda con secuela, pues sí, se tiene que hacer más que una resonancia de bajo teslaje, un átomo, ¿no? Con un buen detector, con unos buenos detectores. Así es. Para sí, trombolizarlo a las 4 horas, pero depende mucho ahora sí la clínica, porque el ataque isquémico transitorio no lo vas a trombolizar, porque no está nada, puede ser normal, o puede sacar sus puntitos si es una gente grande, ¿no? Diabética, hipertensa. Es que realmente es lo que vemos, ¿no? Diabéticos, hipertensos que tienen problemas vasculares, ¿no? Es nuestro pan de cada día. Doctora, ¿y en el hospital, ahí en el instituto, ustedes han tenido eventos vasculares cerebrales relacionados con gente post-COVID? Ha habido muy pocos y la verdad no les hacen resonancia, les da miedo. Entonces realmente no. Porque además, para hacer COVID tienes que forrar la sala, tienes que vestirte, entonces ya te tardas. Así es. Inclusive la de terapia endovascular, pues ellos se tardan 1 hora más para meter al paciente. Entonces, sí, que yo sepa, no ha habido así para rescatar a pacientes tan tempranamente, es que no llegan tan temprano. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí, muchachos? ¿Ustedes tienen stroke, área de stroke ahí en su hospital? No, doctora. Aquí el hospital es un hospital de referencia, lo que le llaman unidad médica de alta especialidad. Y como tal, no tenemos un área de urgencias, tenemos un área que se llama admisión continua, que es como esa área de urgencias. Al no ser hospital general no se tiene un protocolo así, ¿no? Y sí ha sido, entre comillas, por decirlo así, ha sido catastrófico para algunos casos porque sí nos ha ocurrido, no sé si alguno de los chicos que está aquí en las generaciones que están presentes,
que los muchachos han visto hallazgos en estudios en la tarde, avisan al clínico para que se muevan y reaccionan a veces hasta 2 días después, ¿no? Híjole. Te digo ahí, ojalá pensaran, puede ser mi papá, puede ser mi abuelita para trasladarlos, ¿no? Pues, o avisarle a la familia, ¿no? Así Pero es. sí, sí hay áreas de stroke en Monterrey, ¿no? Me Sí, 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 sí. imagino que sí tienen, ¿no? Ajá. Bueno, al menos yo sé de Oca Hospital, que yo trabajé allí, y ahí sí hay eso. Y yo supongo que en los hospitales del tecnológico, ¿no? Que son el Zambrano y el San José deben de tener. Sí, me imagino. Ujú. Pues Bueno, ojalá chicos. cada vez más crezca esto, pero pues está cañón. Sí, y como dice usted, es súper importante el tema de saber reconocer los datos clínicos, ¿no? Esto es lo Sobre todo importante. porque esto puede ocurrir en la noche y entonces, pues te llevas todas las 6 horas, las 4 horas que tienes de chance si se te fueron Sí, durmiendo. pero hay que ver el flare. Sí, por las 6 horas, ¿no? Que te Está empiezan a dar. normal, es que está menos de 6 horas. Si está normal, pues es que ya pasó las 6 horas. Pero Así. ahora ya te digo, para sacar el coágulo o para atenderlo en terapia endovascular, pues ya se van individualizando los pacientes, porque pueden entrar no tan exactos a angio. O sea, tal vez la intravenosa no, pero la para angio hasta 8 horas pueden. Hay gente que hasta 12 puede, depende del paciente, depende la red colateral, depende de muchos factores, siempre hay que individualizar. Y en fosa posterior también puede entrar más tardíamente. Entonces depende mucho eso, ¿no? Me parece No muy hay que valioso cortar a todos con lo mismo, ¿no? con la misma. No, y me parece muy valiosa la cuestión de ver la relación entre la perfusión y la difusión, ¿no? Cómo en la perfusión podemos ver esa red colateral que nos está dando más oportunidad. Sí, ya con el tiempo en la Perfutac lo vamos a poder ver con la más experiencia, pero ahorita todavía se ve más grande el infarto porque mete todo, todavía no separa, como Exacto. no tenemos la experiencia que tenemos en perfusión. Pero recuerden, esto es perfusión en T2 porque ya viene la técnica perfusión en T1 de permeabilidad que se utiliza en otras cosas. Perfecto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, todos sus conocimientos que nos ha compartido. Muchas gracias. Aquí, pues bueno, hay 20 médicos, 21 ya. Y pues bueno, esta clase la hemos grabado, la vamos a tener ahí disponible para los muchachos y poderla compartir. Bueno, Le vamos a hacer llegar un pequeño presente, doctora. Nada más yo me pongo en contacto con usted. Muchísimas gracias y que no se tenga buen día. molesten. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias y Hasta que luego. tengan buen día a todos, que les vaya Igualmente. bien. Gracias. Cuídense, cuídense. Igualmente, doctora. Dale.